Continuando con el módulo higiene industrial, habíamos conversado inicialmente de la higiene industrial en un primer tema, que es una ciencia del arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes emanados de una actividad laboral que pueden causar a mediano o a corto, mediano o largo plazo enfermedades y efectos en la salud del trabajador. Estamos con uno de los temas que está muy ligado a lo que es el ruido. Ruido y vibraciones en muchos de los casos viene a ser prácticamente viene emparejado o viene junto los contaminantes o los agentes, de tal manera de que existen muchas veces confusiones. Más que todo en la parte medioambiental, pero en la parte de seguridad, de higiene y seguridad ocupacional, hablamos específicamente de las vibraciones en áreas de trabajo. Esto nos lleva a indicar una serie de parámetros técnicos, de los cuales podemos indicar de que la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite por alguna parte del cuerpo, es a través de un movimiento oscilatorio, ya sea el suelo, o una empuñadura, o un asiento, dependiendo de la actividad. Pero normalmente los trabajos que nosotros realizamos pueden ser de pie, en muchos de los casos, sentados, o en ambos sentidos. O en su defecto hay una cuestión fundamental, el uso de las manos, los brazos. Son aspectos que cuando está expuesto el trabajador a una vibración, puede permitir en determinado momento un efecto hacia su salud. Dependiendo la frecuencia del movimiento oscilatorio, de su intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas, que van desde el simple disconfort, una incomodidad simple, hasta las alteraciones graves de salud, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida del rendimiento de trabajo. En muchos de los casos existen una especie de tembladeras, cosquilleos constantes, y el trabajador que está expuesto a cualquier tipo de vibración, porque tiene su clasificación propia, tiende a comenzar a sentir los efectos de salud cuando está expuesto a este agente físico dañino. Las vibraciones se pueden definir simplemente como cualquier movimiento que hace un cuerpo frente a un punto fijo. Es decir, hay un punto fijo que puede generar vibración y el movimiento puede hacerse a través de ello hacia el cuerpo, o viceversa. Podemos hablar de un movimiento del cuerpo hacia un punto fijo, pero en sí hay un movimiento oscilatorio. Consiste en una oscilación de partículas alrededor de su punto de equilibrio, de referencia, puede ser en un cuerpo sólido, en un líquido o en un gas. En nosotros, en los trabajadores, nos corresponde a hablar de lo que significa un cuerpo sólido. Cuando hablamos de líquido, estamos hablando del movimiento oscilatorio, pongámosle en protección contra incendios. Existe un movimiento oscilatorio cuando se atomiza el agua. Puede vibrar la molécula de agua, o un gas, el anhídrido carbónico. Pero vamos a lo nuestro. Entonces, en términos simples, la vibración puede definirse normalmente en dos parámetros: la frecuencia y la intensidad de la vibración, lógicamente. La frecuencia es la velocidad del movimiento en ciclos por segundo. La amplitud y la aceleración son normalmente usados para medir la intensidad de vibraciones. Entonces, la frecuencia, ya hemos indicado, es la velocidad de movimiento. La intensidad es la amplitud y la aceleración. Entonces, bajo estas condiciones, vamos comenzando a ver estos aspectos que es vibraciones. Vamos con esta película.
la higiene industrial, el interés de las vibraciones está en las frecuencias de 1 a 1500 Hz. Hay una experiencia colombiana, y ustedes verán en la fotografía, en la columna vertebral, cuando un trabajador está con una cortadora en un árbol, tiene un rango de 10 a 12 Hz. En el globo ocular, en el ojo, entre 30 y 90 Hz. En el pecho tiene una aproximación de 60 Hz en movimiento oscilatorio. En el abdomen, entre 4 y a 8 Hz. En las manos, de 50 a 200 Hz. En las piernas varía más o menos una aproximación de 2 Hz con las rodillas dobladas, más 20 Hz cuando se tiene rectas. Bien. Las vibraciones pueden ser, en su clasificación, de muy baja frecuencia, que puede ocasionar en su exposición mareos, náuseas, vómitos. Estamos hablando en la frecuencia inferior a 1 Hz. Las frecuencias, la baja frecuencia en esa clasificación, el efecto puede causarse en el oído interno, retardo en los tiempos de reacción, en la frecuencia o en el rango de 1 a 20 Hz. Es decir, que el oído, hemos llevado en la parte de ruido, el caracol, o sea, en el oído interno específicamente, en el caracol, la reacción del mensaje al cerebro tiene un retardo en el sentido de que puede afectar ese movimiento en la señal que tendría que emitir, como hace con el ruido. En el ruido, por ejemplo, llega al oído medio después del tímpano y después de lo que va eso del oído externo al oído medio, los huesecillos, y de ahí manda el mensaje al oído interno, entonces tarda, cabalmente por este factor de la vibración, y eso ya es una incidencia sobre el sistema auditivo. Las vibraciones pueden ser de elevada frecuencia, o sea, 3, baja o muy baja, baja y elevada frecuencia. Tiene consecuencias gravísimas en lo que se refiere a problemas articulares, vasomotores, en brazos y piernas. En la película ustedes han visto que hay una persona que trabaja con una perforadora, comienza a temblar, tiene problemas articulares. Al margen viene eso muy ligado a lo que es al vasomotor y a la cuestión de la conducta de equilibrio, ¿no? El aspecto psicomotor y las piernas. Está en una frecuencia de 20 a 1000 Hz. La exposición a las vibraciones según la parte del cuerpo a la que afecten pueden ser dos fundamentalmente que se toman en cuenta en higiene ocupacional. Se refiere a las vibraciones mano-brazo y a las vibraciones de cuerpo completo. Estos dos elementos nos van a dar en determinado momento para medir o para tomar determinadas medidas preventivas o protectivas para el trabajador, cuáles son los valores que debemos asumir bajo este criterio. Es importante, cuando vamos a hablar de la medición, la dirección en la que nosotros debemos orientarnos, ¿qué vamos a medir? Las vibraciones pueden producir 3 direcciones, lineales y 3 rotacionales. Es decir, hay determinadas vibraciones que son directas y otras que pueden girar en torno a un eje. En el caso de las personas sentadas, tal como está en la fotografía, los ejes lineales se designan con X, longitudinal. El eje Y es lateral y el eje Z es vertical. Bajo esta condición, que es importantísimo que ustedes tomen en cuenta para las mediciones que se va a hacer con el acelerómetro, porque en función a ello se podrá decir, vamos a medir en espalda o en pecho. Ahí tenemos unos aspectos que vamos a medir en el balanceo mismo, casi a la altura, disculpen la expresión, de las nalgas, en los tuberosinoidales isquiotibiales, pero estamos hablando de la parte de las sentaderas, ¿no? Vamos a medir en ese lugar tal como está en la fotografía. Las rotaciones alrededor de los ejes X, Y y Z, como está en la gráfica, lo que está girando alrededor, se designan como RX, el balanceo.
existe en el movimiento corporal, que no es fija la vibración, un balanceo, una rotación de lo que es la vibración. De ahí que se designa como Rx el balanceo, Ry el cabeceo y Rz lo que es una derivación. Respectivamente, las vibraciones suelen medirse en la interfase entre cuerpo y las vibraciones. ¿Qué significa ello? De que el cuerpo, al momento de recibir la vibración, hay un origen. El punto medio en que estás recibiendo el cuerpo y la vibración y la salida de la vibración del punto de fuente, le vamos a llamar interfase. Veamos con mayor claridad. Vamos a medir en el cuerpo. Una persona que está sentada, mediremos tal como dice en la gráfica. Z en las cuestiones verticales, Y en las longitudinales y Y en las transversales. Pero cuando nosotros vamos a medir en el pecho, son 3 parámetros, se tomará para A8, es decir, es el término que se usa, significa 8 horas de exposición, el de mayor valor. Y esa es la vibración medida que se debe tomar en cuenta para referencias de prevención o protección contra vibraciones. Cuando se habla de sentado, hablamos igual en los 3 aspectos, X, Y, Z, pero a nivel de estómago. Normalmente en la práctica, una persona asume el ombligo. El ombligo casi en su generalidad todos tenemos como parte media del cuerpo, en este caso de cualquier trabajador. Asumo ahí y mido en ese punto. Y en los pies, fundamentalmente a altura de los tobillos, X, Y, Z. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a medir vibración, tenemos que en el sentado medir en 3 puntos. En los tobillos, en la parte media del cuerpo, el estómago, y a la altura del pecho. Pero si solamente vamos a medir, puede ser medir en los pies, mediremos prácticamente a la altura de los tobillos. Pero ¿qué pasa si el trabajador está echado o está parado, pero en función a las características de trabajo? Si ustedes se fijan en la gráfica, mediremos igual X y Z, pero en la parte media de la espalda, considerando X, Y, Z, tal como está en la gráfica. En el caso de las manos, hay un sistema de coordinados basicéntrico para la medición de vibraciones transmitidas en las manos. Estamos hablando de la parte media de dónde está manejando, en este caso una compresora, puede ser una perforadora, se tomará la parte media en el mismo sentido, X, Y, Z. En el mismo sentido de la mano, en la parte superior, no en el dorso, sino en el dedo anular, la parte media, se medirá la forma de vibración que tenga la exposición. En ambos casos se debe tomar en cuenta el valor mayor que se ha medido. Los sistemas principales de coordenadas para medir vibraciones del cuerpo completo y las vibraciones transmitidas a las manos son importantes porque nos van a otorgar un valor específico para esa área, que puede ocasionar, como vamos a ver más adelante, un tipo de reacción en lo que se refiere en la generación de células o efectos a la salud en la mano. Hay una propuesta del Consejo de la Unidad Europea sobre agentes físicos. Se dice A8, como les he indicado, 8 horas de trabajo de aceleración equivalente a ponderada de frecuencia, cuando estamos expuestos. Y los asteriscos indican qué debemos hacer. Esto es una proposición, pero como un límite permisible, vale a la acción que vamos a tomar. Sabemos de que vamos a medir en metros sobre segundo. Cuando el umbral, 1 metro sobre segundo, es decir, se tiene en la mano, el valor de exposición por debajo de la cual puede ser una exposición continua o repetitiva, no tiene ningún efecto adverso sobre la salud y la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando de un tope máximo de 1.
Pero cuando ya pasa de 1 a 2.5, estamos hablando, ahí está, el valor por encima del cual deben adoptarse una o más medidas. Ahí está, las medidas pueden ser información, formación técnica, vigilancia de la salud. Específicas en lo que se refiere a lo que corresponde en este valor. Cuando el valor del límite es 5 de exposición, metros sobre segundo, el valor de exposición por encima de la cual una persona no protegida está expuesta a riesgos inaceptables, está prohibido rebasar este nivel. Debe evitarse implantando medidas previstas en esta directiva, que es medidas apropiadas para la protección de la salud y seguridad. Aquí podemos hablar, dependiendo del punto en el cual está expuesta la mano, guantes con goma de antivibración, elementos de protección, o en su defecto tratar de disminuir el nivel de vibración del equipo, del instrumento que tiene este nivel de vibración. La escala del taller de Estocolmo para las fases del fenómeno Zinal, inducido por el frío, en el síndrome de vibraciones mano-brazo, nos ayuda a seguir lo siguiente. Mire, tenemos nosotros un grado, puede ser donde no existe nada, ningún ataque, de un leve, si estamos hablando mano o brazo, ataques esporádicos que solo afectan a las puntas de uno o más dedos, sea una vibración que va a dar un cosquilleo, moderado, ataques esporádicos que afectan a las falanges distal y media, rara vez también a la proximal de uno de los o uno o más dedos, grave, ataques frecuentes que afectan a todas las falanges de la mayoría de los dedos. Muy grave, como en la fase 3, grave, con alteraciones tróficas de la piel y en las puntas de los dedos. Bueno, son parámetros referenciales cuando quisiéramos hacer nosotros una acción de protección o prevención contra la vibración. Los valores del límite umbral de vibraciones transmitidas a las manos está en pantalla y no tiene mucha diferencia, porque la Asociación de Higienistas Industriales o la Conferencia Americana de Higienistas Industriales de Estados Unidos establece esto. Para 4 o 8 horas de trabajo, 4 metros sobre segundo, la aceleración. Para 2 a 4, 6, de 1 a 2 horas de exposición, 8, y de 1 hora, 12 metros sobre segundo. Nos dan unos límites permisibles en los cuales, porque la vibración no es constante, ojo, pero hay determinados trabajos como ser el manejo de vehículos, sí es constante. Entonces nos otorga estos valores para referencia. Pero veamos qué dice también la misma asociación. Y no estamos en lo mismo, 4, 6, 8 y 12. Entonces, ¿qué significa ello? Pues lo que significa es de que ahí ya tenemos los límites permisibles y tenemos que saber ahora cómo vamos a medir. Pero veamos antes esta película. Esta película está basada fundamentalmente en lo que se refiere a los instrumentos de medición. El presente instrumento tiene sus electrodos a través de los cuales se puede medir en brazo, mano, brazo, en cuerpo, sentado, parado o echado, pero también este equipo sirve para medir la vibración en la fuente, es decir, en el lugar de emisión de vibración, de tal manera que ¿cuál es la ventaja de un acelerómetro? Que me puede medir en revoluciones por minuto, en metros sobre segundo al cuadrado o directamente en hertz. La ventaja de estos aparatos es de que cuando existe un mantenimiento predictivo se puede colocar la vibración en qué sectores hay. Me va a medir la vibración de los equipos, de tal manera cuánto puedo atenuar. Estamos hablando en casi la misma situación que el ruido. Entonces, veamos esta película y ustedes van a ir analizando. ¿Sí? Usted es capo. Usted es más capingo, cara. ¿En serio? ¿Ya tiene WhatsApp? ¿Qué había faltado?
¿Ya tengo WhatsApp? ¿Dónde está? ¿Qué número dice? Ah, ya. Listo, ¿no? ¿No? No, está tapando. Sí, 712-73969. Sí. Bien, continuamos. Vamos a ver patología de las vibraciones. Si bien sabemos medir, sabemos de que los electrodos o los puntos de medición que el acelerómetro a través de su, depende del tipo de acelerómetro que ustedes usen, se van a colocar en los puntos específicos donde dice X, Y, Z, ya sea sentado, parado o echado. Pero ¿qué pasa con la vibración? La frecuencia nos da un número por segundo. El desplazamiento es la distancia entre la posición normal del reposo de un objeto y su posición en cada momento del ciclo vibratorio. La velocidad es el tiempo en el cual se realiza el desplazamiento metro sobre segundo. La aceleración es el índice de cambio de velocidad por unidad de tiempo. Bueno, esta es una parte general, pero ¿dónde pueden suceder las vibraciones? Ustedes pueden ir a cualquier actividad económica, aserraderos, carpintería, construcción, demoliciones, fundición, industria petrolera, metalmecánica, minería, molinería, movimiento de tierras, odontología, obras civiles, obras de urbanismo, vehículos, máquinas pesadas, herramientas vibrantes, martillos, perforadoras, pulidoras. Es decir, el origen de vibraciones puede venir de cualquier actividad donde el equipo o la actividad puede generar un movimiento oscilatorio. Este origen de las vibraciones nos da una clasificación que hemos hablado. Por ejemplo, esto es experimental, donde en alta frecuencia están entre 20 y 1000 Hz, molinos, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos picadores, martillos neumáticos, taladros, caladoras, sierras remachadoras. Ustedes han debido ver en la calle personal de la alcaldía que realiza trabajos con perforadoras, tienen cortadoras, pero la exposición está entre 30 minutos hasta 2 a 3 horas cuando son apisonadoras. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer mediciones específicas. Ahora, vamos a ver enseguida eso. Cuando tenemos frecuencia baja, es decir, hablamos de 1 a 20 Hz, vehículos de transporte, los choferes, vehículos industriales, montacargas, carretillas, puente grúas, trenes, tractores, es en 1 a 20 Hz. Y muy baja frecuencia, es decir, debido a que estamos en alta tecnología, los aviones, barcos, automóviles. Pero otra cosa sería automóviles de 1950, 1930, motores 8 en B. Algunos de ustedes deben tener algún abuelo que tiene, pero pues esos vibran hasta por lo que cambia caja. Entonces hoy en día pues un automóvil es caja automática, es que no genera mucho problema y su vibración está conceptuada como muy baja. Sigamos. En relación al hombre, la clasificación de vibración se divide en función cabalmente al nivel en el que se desarrolla en el cuerpo entero, aquella que se transmite a todo el cuerpo a través de una estructura que le sustenta. Es decir, ¿qué es lo que le sostiene al hombre? ¿No? Resonancia cuerpo entero, 5 Hz, cuando está trotando, cuando está haciendo una actividad, podríamos decir,
de desplazamiento. Resonancia del conjunto de cabeza a hombros, 20-30 Hz. Resonancia con los glóbulos oculares más, 60-90 Hz. ¿Qué significa eso? Si yo voy a hacer un movimiento simple, es decir, desplazarme, caminar, será pues de cuerpo entero 5 Hz. Pero vayamos un poquito al ejemplo. Si me voy a darle un buen baile, a un buen rock, donde hay mucho movimiento y donde hay un conjunto, es decir, cabeza, hombros y glóbulos oculares más, la vibración en el movimiento me puede llegar entre 60 y 90 Hz. Son estudios que nos ayudan cuando un trabajador tiene mucho movimiento, o sea, prácticamente movimiento de cabeza, hombros, le puede afectar hacia a la parte de los globos oculares, entonces puede haber exposiciones en función al movimiento oscilatorio. Esta clasificación en cuerpo entero nos puede causar, o sea, en caso de que sea mayor, de acuerdo a habíamos hablado muy baja frecuencia, baja y alta frecuencia, puede causar en función a los niveles encontrados, en este caso, cambios en la estructura ósea, puede afectar hipoglicemia, problemas hematopoyéticos, es decir, problemas de sangre, hipercolesterolemia, estamos hablando gran cantidad de generación de grasas, de ésteres, ¿no? Epigastralgia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, disminución de la agudeza visual, insomnio. Entonces, depende el nivel que se encuentre, nos puede generar un tipo de efecto a la salud. Pero ¿qué pasa hemos hablado del cuerpo entero, ahora vayamos con la vibración segmentaria, estamos hablando de la mano, del brazo, ¿no? Hemos hablado del fenómeno de Raynaud, de la mano muerta, o los dedos blancos. Ustedes también han debido escuchar ello. Cuando una persona se expone a altos niveles de vibración de 20.000 Hz durante todos los días, durante 8 horas, le puede ocasionar los dedos blancos, le llaman. Prácticamente se considera la insensibilización de los músculos y toda la parte muscular blanda que tiene la mano, y muchas veces ha llegado a la amputación de los dedos o de la mano, porque tal es el movimiento que genera, que anula la circulación sanguínea. Es un factor de estrés más localizado que ocasiona lesiones en los dedos y en las manos, pero cuando hay mucha exposición sí puede generar serios problemas en lo que se refiere a la salud en la mano. En esta exposición ocupacional en el cuerpo entero, estamos hablando de vibraciones en el cuerpo y los efectos del mismo que puede causarle a la persona, los conductores de autobuses, mineros, operadores. Es una exposición ocupacional, pero no solamente es ocupacional, también puede haber, en lo que se refiere, puede ir, por decir algo, a un cine, hay una exposición de 2 horas de película, un movimiento oscilatorio, y la pregunta será, ¿me causará algún efecto? Y no es trabajo, ojo, pero está exponiéndose a un nivel de vibración. Entonces, hay determinadas exposiciones ocupacionales en los cuales debemos cuidar mucho nuestra salud. La vibración segmentaria en mano en el mismo sentido. Resulta prácticamente que las manos es la parte vital de lo que es el movimiento del trabajo. Dependiendo qué equipo, qué maquinaria, qué instrumento manejemos, nos pueden otorgar determinados efectos como habíamos conversado hace un momento. En el cuerpo humano hemos hablado, puede haber efectos en la columna vertebral, en cualquiera de los lugares de los discos, dolores abdominales digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza y trastornos visuales. Hemos conversado al respecto. Pero veamos, aquellos de alta frecuencia, ¿qué me puede ocasionar? Trastornos ortoarticulares, es decir, han debido ver en la película un hombre que se expone a la vibración, cuando da la mano, pues da con una tembladera. Ya no existe, hay un trastorno a la parte ósea y la articulación. Puede generar una artrosis, en lo que se refiere
ostante, es decir, artrosis, ustedes saben bien, a nivel de la mano y el codo, lesiones en la muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad. Ese hombre ya no va a sentir nada porque va a tener una especie de eliminación de lo que es la sensibilización de la mano, de los músculos. Síndrome de Renault, hemos hablado de los dedos blancos, alta frecuencia. Uno de baja frecuencia nos puede ocasionar pues lumbalgias, hernias, pinzamientos discales, o sea, hay unos dolores en la espalda como punzadas que le aparece, síntomas neurológicos, es decir, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio, trastornos de la visión por resonancia. Bueno, y en los de muy baja frecuencia puede afectar al oído. Yo les comentaba a un principio de la charla, les decía, en la parte de medio ambiente, el municipio, por ejemplo, controla el ruido en lo que es el ruido ambiental de discotecas, bares, y muchas veces cuando se realizó un trabajo, dice el vecino, yo siento igual el ruido, la vibración es lo que llega, y no puedo dormir. Pese a que está en muy baja frecuencia, el nivel de vibración por el efecto del ruido, puede haber una estimulación del laberinto del oído interno y es lo que le puede ocasionar la falta de sueño. Trastornos al sistema nervioso central. Habíamos indicado, ¿no?, algunos niveles de ruido que puede causar el cambio de conducta. En vibración también sucede lo mismo. Mareos, vómitos, muy baja frecuencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Una de las recomendaciones importantes es disminuir el tiempo de exposición cuando se tienen elevados niveles de hertz, o metros sobre segundo en la medición. Se establece ello. Establecer un sistema de rotación de lugares de trabajo. Es decir, si el trabajador tiene que hacer 8 horas y los niveles son elevados fuera del límite permisible, habrá que hacer de 4 horas, de 2 horas, rotación de personal en los lugares de trabajo. Establecer sistemas de pausa durante la jornada, es decir, en el mismo sentido, pero no se cambia personal por el nivel, se podrá asumir una pausa de cada 2 horas, 15 minutos o 20 minutos de descanso. Habrá una adecuación de los trabajos de las diferencias individuales. Cada equipo, cada instrumento tiene una especificación de vibración, se puede hacer una adecuación. Minimizar la intensidad de las vibraciones. Estamos hablando prácticamente de tratar de reducir en la máquina, en el equipo, un instrumento, el nivel de vibración. Puede ser a través de mantenimiento preventivo o incorporación de una tecnología que emita vibraciones. Reducir las vibraciones entre piezas de las máquinas y los elementos que vayan a ser transformados. Reducir las vibraciones a causa del funcionamiento de la maquinaria o materiales o de los motores, alternadores, etc. Estamos hablando del mantenimiento preventivo. Mejorar en lo posible las irregularidades del terreno por el cual circulen los medios de transporte. Lamentablemente algunas cuestiones como los puentes tienen que vibrar porque es parte de su infraestructura, no es rígida. Entonces, para evitar un envejecimiento prematuro, pero hablamos de infraestructura. Algunos aspectos tienen que nomás vibrar, pero tiene que estar eso en la muy baja frecuencia, ¿no? Y utilizar equipos de protección individual, guantes antivibración, zapatos, botas. Existen estos elementos de protección personal antivibración cuando sea necesario. Normalmente, dentro de la política de la seguridad y higiene ocupacional, la protección personal es uno de los aspectos que se deben ver en última instancia, pero en nuestro medio, en nuestra realidad, viene a ser prácticamente uno de los elementos de primera instancia, porque no tenemos muchas veces la tecnología, los mecanismos adecuados para reducir los niveles de vibración, no podemos disminuir el tiempo de exposición, entonces asumimos por la protección personal a través de lo que indicamos, guantes, zapatos, botas. Las medidas preventivas en la fuente. Evitar generación de vibraciones ocasionadas por el desgaste de superficies, rodamientos desgastados, averiados, giros de ejes, desbalanceo dinámico. Si es posible hacer mantenimiento predictivo, no siempre un mantenimiento preventivo, parar.
sino el mantenimiento predictivo, que es uno de los aspectos vitales hoy en día en cualquier industria o actividad, le evita determinados gastos onerosos. Diseño ergonómico de las herramientas. Adquirir herramientas y equipos de vibraciones reducida. Ya vienen, hoy en la actualidad viene ya con mejor diseño y pues con niveles bajos de oscilación, en este caso de vibración. Desfasar o desintonizar las vibraciones modificando la frecuencia de resonancia por variación de masa o rigidez de partes. Mandos o controles a distancia. Ideal sería tener elementos o instrumentos que sean mecánicos y manejarlos a distancia. Pero ello igual puede haber vibración. Sistema de suspensión de vehículos en buen estado. Superficies de rodadura sin discontinuidades. Es decir, cuando está conduciendo, bueno, nuestras calles de La Paz tienen una buena ventaja. Tiene rompemuelles cada metro, porque tiene oscilatorios y genera vibración. Bueno, son cosas. Control del medio de transmisión. O sea, entre la fuente y al trabajador. Se puede atenuar la transmisión de vibración al hombre a través de puede ser de la ropa de protección, de un elemento de protección personal, guantes por decir. Puede ser también interponiendo aislantes o absorbentes de vibración en la fuente o sitio que se genera, dependiendo la máquina, herramienta, motores, se puede colocar. Instalando plataformas o sillas según el caso. Si el trabajador está sentado, se puede atenuar la vibración, pues en la base de las sillas una goma antivibración, sistemas amortiguados para el trabajador. Se pueden instalar columpios, tapetes, plataformas amortiguantes, estructuras independientes o discontinuas. En el receptor, en nuestro medio hemos hablado, protegerlo, pero atenuar la transmisión del hombre colocando manijas o asas de material aislado. En el caso de las perforadoras, si bien puede utilizar guantes antivibración, habrá que colocar la manija o la asa de goma antivibración o absorbente. Reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas de igual forma utilizadas en el control sólido, hemos hablado de ello. Uso de guantes, cinturones, plantillas, calzado, muñequeras, antivibración. Establecer procedimientos para mantener calientes las manos del trabajador. Es importante. Es decir, la parte del movimiento musculatorio va a hacer de que exista una adecuada circulación sanguínea. Y eso va a ocasionar de que esa circulación sanguínea no nos otorgue los dedos blancos. Por eso se indica mantener calientes las manos del trabajador. Instruir sobre la forma de usar la empuñadura de las herramientas, que debe ser con la menor fuerza que permita ejecutar el trabajo. Va a haber mucha discusión al respecto, seguro. Colocar señales ordenativas, circunferencia azul claro con símbolo blanco. O sea, lo que indica que los equipos de protección personal deben utilizarse. O sea, azul es la señalización obligatorio. Entonces, ver esta situación.